¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la ofensiva contra los migrantes en Estados Unidos con otra notable invitada, Adrienne Pine, antropóloga y analista política directamente desde Massachusetts. Adrienne Pine, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Adrián, tú has vivido muchos años en Washington, como fue en mi caso también, y recientemente se ha alargado una ofensiva contra los migrantes en la capital de los Estados Unidos. ¿Cómo estás leyendo tú esa decisión? Bueno, es una ofensiva tanto contra los migrantes como al pueblo negro originario de Washington, utilizando, como siempre, la idea del crimen como excusa para criminalizar a cualquiera persona que parezca latino o que sea negro. Mientras Washington está en un contexto de baja criminalidad, o sea que es una excusa que no tiene que ver nada con la realidad, sino que realmente es para implementar una agenda racista, xenofóbica, militarista en un sitio, Washington, que es un poco como Puerto Rico en el sentido de que no tiene representación en el Congreso, que lo federal puede aplastar cualquier decisión que hagan los residentes de Washington democráticamente. Realmente es una ofensa muy grave contra el pueblo, en particular el pueblo negro y latino de Washington. ¿Y tiene para ti alguna connotación política, o sí tiene una connotación política que coincide que todos los ataques que se dan contra los inmigrantes sucede en ciudades en donde ya sea el gobernador, como en el caso de Los Ángeles y California, Gavin Newsom, o en el caso de Washington con la alcaldesa, siempre los ataques tienen que ver en lugares donde dirigen los demócratas para señalar y ensuciar y enlodar de que en esos lugares las cosas están mal? O sea, ¿tiene una connotación política además de todo lo que tú dices? Sí, por supuesto, o sea, es política, pero hay que verlo también, o sea, no solo es por el lado demócrata y por el hecho de que muchos de los lugares que ha atacado muy fuertemente Trump y sus aliados son ciudades santuarios, ¿verdad? Que solo pasa en lugares donde está el Partido Demócrata, que tampoco ha sido aliado de los migrantes para nada, pero también está atacando muy fuertemente a las ciudades que tienen alcaldes negros. O sea que es una cuestión racial y política a la vez, o sea, inseparable, ¿verdad? Y Trump se quiere poner a los demócratas como los que quieren dejar invadir, en sus palabras, ¿verdad? Invadir el país con criminales. O sea, la fantasía de los republicanos es que es una invasión hasta militar, por ejemplo, con el discurso de Tren de Aragua como justificación al secuestro de esos cientos de venezolanos que enviaron a El Salvador. Él lo pone en palabras militarísticas, como si realmente fuera una guerra y una invasión, y culpa a los demócratas para eso, mientras los demócratas también bajo Biden y bajo Obama, que deportó a más personas que cualquier otro presidente, incluso Trump, por año. Bueno, a ellos lo ponen como los salvadores o como quienes invitan a esta supuesta invitación, cuando realmente la realidad no podría ser más distinto. Pero sí, es una excusa para atacarlos y para apretar cada vez más en contra de los migrantes, en contra de nuestros vecinos negros y latinos en estas ciudades que principalmente sí han sido bajo control del Partido Demócrata y en algunos casos ciudades santuarios. Había una encuesta que no hace demasiado tiempo, estamos hablando de una encuesta que tendrá un mes o algo más, en donde esa encuesta mostraba que
el índice de aprobación de Trump, la gestión de Trump entre los hispanos había aumentado a pesar de todas estas ofensivas, estos ataques que está haciendo. Tú puedes leer entre líneas, ¿eso es representativo? ¿Es simplemente una encuesta aparte? ¿O en definitiva, esos hispanos que ahora están a favor de Trump en realidad sucede como algunos acusan, llegan a Estados Unidos, logran acomodar sus papeles y después, como dicen vulgarmente, patean la escalera para todos los que venían atrás y quieren llegar a vivir o a trabajar en Estados Unidos? Bueno, o sea, esa encuesta me sorprende un poco porque, pero no dudo que pueda ser verdad, pero lo que yo he escuchado es que se había estado bajando un poco la aprobación, dada que muchas de las personas latinas que votaron por Trump se encuentran en esas situaciones de detenciones arbitrarias, de ser casados activamente por sujetos que no muestran su identidad de policía, que no dan razón de los secuestros. Pero lo más importante, creo, es que hay que recordar que esa palabra que utilizamos, el pueblo latino o hispano, describe a una enorme diversidad de personas, algunas que obviamente algunos son blancos, algunos son negros, algunos son de otro, o sea, indígenas, lo que sea. Y bueno, a algunos les va a afectar menos esas políticas que otros. Y también vemos que en muchas condiciones la gente, no importando pues su raza o color, apoya a políticas dictatoriales, ¿verdad? Y represivas. Vemos, por ejemplo, el apoyo que tiene Bukele en El Salvador. Ese es un tipo bárbaro, fascista, que tiene encarcelado entre 2 y 3% de su población. Mientras tanto, tiene el apoyo del pueblo por el mismo discurso del miedo al crimen. Tienen que, por supuesto, es un miedo que tiene razón. La gente tiene razón de tener miedo de las pandillas, de las maras, como dicen allá, pero las respuestas fascistas no corresponden a las causas de esa violencia. Y creo que en este caso también puede ser que la gente, al sentir miedo de la violencia generalizada y escuchar que la respuesta es represión, apoyan esa respuesta porque quieren una respuesta, aunque realmente esa respuesta nada tiene que ver con las causas de la violencia, que obviamente es la concentración de riqueza en las manos de muy pocas personas y el empobrecimiento de la gran mayoría del pueblo, incluso los migrantes. Pero esto, o sea, resolver esa causa, que en el fondo es el capitalismo imperialista, es mucho más complicado que encarcelar a miles de personas. Entonces, o sea, hay muchos pueblos en circunstancias así apoyan las políticas fascistas lastimosamente, y lo que podemos describir como latinos, que como dije es una diversidad completa, o sea, enorme de gente, pues también pueden ser sujetos a esas políticas. Y cuando se ven esas imágenes que parece una cacería de seres humanos, como tú dices muy bien, en donde no necesariamente se busca información con anterioridad para saber a quién se intenta detener, sino se larga, digamos, una cacería de manera completamente arbitraria. También una encuesta, ya hablando del pueblo estadounidense en su totalidad, la encuesta indica que la mayoría de los estadounidenses están en contra de este proceder de Trump, del ataque de esta ofensiva a los migrantes y el tratamiento. Quiere decir que en realidad, ¿qué está haciendo Trump? Está tratando de conseguir su base política para que estén los votos en la próxima elección de medio término, y esto es lo que lanza. Bueno,
no puedo decir realmente lo que esté pensando Trump, pero lo que puedo observar es que se ha hecho mucho más rico en estos meses con todo el show que está haciendo y con esa cacería de personas y aún con mucha gente oponiéndose. Él, por otro lado, se ha enriquecido en los mercados, en mercados sucios por todos lados de Bitcoin, de las monedas electrónicas, mucho más del dinero que jamás ha tenido él. O sea que yo creo que en gran parte lo que él está haciendo ahorita no responde ni a las futuras votaciones, porque él todavía tiene ¿cuánto tiempo todavía tiene? 3 años, parece que han sido años desde que se hizo presidente esta vez. Y él no puede reelegirse. Pero por mientras, eso es un poco una distracción, y él está intentando también fortalecer su base ultrafascista y está intentando distraer al pueblo del escándalo masivo de los archivos Epstein, que realmente ha dividido su base, o sea, su base de evangélicos, cristianos, ultraderechistas, sionistas, pero a la vez antiguerra y antipedófilo. Y él les ha traicionado, y así está cada vez intentando implementar políticas más xenofóbicas. Adrián, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Adrián Pine directamente desde los Estados Unidos. Adrián, antropóloga y analista política. Estamos hablando sobre la ofensiva contra los migrantes en Estados Unidos. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Adrián Pine directamente desde Massachusetts. Adrián, antropóloga y analista política. Estamos hablando sobre la ofensiva contra los migrantes en los Estados Unidos. Adrián, tú mencionabas a este señor Nayib Bukele, que montó una cárcel que él llama para terroristas, y allí vende lugares por algo así como $20,000 al año. ¿Qué opinas tú de esa coordinación entre Estados Unidos mandando inmigrantes indocumentados a una cárcel en donde no hay absolutamente ninguna seguridad legal? Aquí no se sabe quiénes están, por qué los acusan, sin ningún juicio político, sin acceso a abogados. ¿Cómo lees tú esa coordinación y ese, entre comillas, respeto del gobierno actual de Estados Unidos con Nayib Bukele? Bueno, eso es muy asustante, y hay que verlo en el contexto mayor también, que Estados Unidos está haciendo tratos con muchos países, terceros países, para expulsar, para enviar a gente que está siendo deportado o sea, a Sudán, por ejemplo. O sea, gente que nunca ha estado ahí, gente de Latinoamérica o de Asia, los envían a Sudán. No tiene sentido. De la misma forma, tienen ese trato con Bukele. Bueno, en el caso de Bukele, da miedo, porque activistas centroamericanos salvadoreños desde hace muchos años han estado denunciando las condiciones de las cárceles bukelistas, el hecho de que la mayoría de personas que ha enviado a pudrirse ahí en condiciones de tortura y mucha violencia ni siquiera han sido enjuiciados. Pero eso ha sido ignorado. Él está, como mencioné anteriormente, incluso muchos salvadoreños, la mayoría lo ven como héroe porque se disminuyó el crimen
diario, podemos decir, de las pandillas, pero a la vez a qué costo de derechos humanos. Y ahora, por los mismos venezolanos que fueron enviados ahí, torturados, violados, golpeados, y al final resulta que solo como menos de una decena de ellos tenían antecedentes criminales, o sea que únicamente los enviaron ahí por tener tatuajes. Y ninguno tenía afiliación con el Tren de Aragua, como era la justificación. Entonces, es una oportunidad realmente de poner la luz sobre las violaciones de Bukele en contra de sus mismos ciudadanos, en contra, o sea, que de la violencia de su sistema fascista, que tiene sus raíces, eso es algo importante, que tiene sus raíces en la política de Rudy Giuliani, cuando él fue alcalde de Nueva York, porque él formó una consultoría después de ser alcalde y antes de ser el lado derecho de Donald Trump, y fue y exportó su política de control de crimen, de cero tolerancia a todos los países, a muchos países del mundo, y en particular El Salvador, Honduras, otros países así, y bajo este modelo de criminalizar la identidad, justifican la represión brutal, y ahora eso se conjuega con las políticas de deportación estadounidense. Entonces tenemos una red realmente global de represión fascista que está totalmente interconectado, y se tiene que acordar que las mismas pandillas en El Salvador que justifican esas políticas fueron la injerencia estadounidense en los 80s, en la brutal guerra civil ahí, a tanta gente que luego llegó a Estados Unidos y formaron pandillas. O sea que realmente tenemos que ver cómo está entrelazado toda esa violencia, y como la mayoría de esa violencia tiene sus raíces en política externa estadounidense. Y se echa la culpa al más pobre, al más vulnerable, el migrante. Y los envían quién sabe dónde, sin justificación, sin legalidad ninguna, sin respetar sus derechos bajo el Convenio Internacional de Refugios. ¿Tú ves diferencias en lo que tiene que ver con el manejo de Trump sobre este tema de los migrantes con el manejo, por ejemplo, de Biden, de Obama, o están todos en la misma página? Mire, el manejo de Trump en su primer sesión como presidente no se distinguía realmente del manejo de Obama y de Biden. Tenemos que recordar, como mencioné antes, que Obama todavía hoy día tiene la fama de haber deportado más personas por año que cualquier otro presidente, incluso Trump en su primera presidencia. En este caso ahora, Trump realmente ha amplificado la violencia en contra de los migrantes. Y hay que acordar también que Obama fue el que inició la separación de familias, o sea, eso no fue de Trump. Y Biden siguió en gran parte las políticas de Trump en su primer término como presidente. Así que ahora estamos viendo que Trump se siente realmente intocable, se siente con mucho poder, y ha aumentado la ilegalidad, pues, o sea, no hemos visto a ese grado las desapariciones, o sea, que actuando como las policías actuando como si estuviéramos en el Chile de Pinochet o algo así, o sea, realmente desapareciendo gente, torturando gente y enviándoles a centros de tortura en terceros países. Eso es intensificación de las políticas que hubo anteriormente, pero realmente es hacerlo crecer. O sea, lo que se está haciendo, por ejemplo, con el nuevo presupuesto federal,
es dar miles de millones de más dinero a los centros penitenciarios privados. O sea, los está haciendo crecer, pero la estructura ya estaba ahí. Estamos viendo que están construyendo los nuevos centros de detención, como el famoso Alligator Alcatraz en Florida, que no va a sobrevivir ese centro ni cualquiera persona adentro, cualquier huracán o sea, que los va a matar si llega ahí. Pero esto en el contexto de que Pam Bondi, la fiscal general del país, su carrera anterior fue representando a cárceles de migración privados. O sea que tenemos ahora unos intereses financieros que están haciendo crecer de una forma enormemente una estructura que ya estaba ahí. O sea que no es algo nuevo, sino una amplificación de la violencia migratoria que ya teníamos bajo los últimos 3-4 presidentes. Bueno, justamente ese tema es clave, el tema de los centros de detención privados, ya que eso se transforma en un negocio y ese negocio, por lo menos la denuncia, es que los niveles de ganancias son realmente enormes, que los propietarios de esos centros de detención a donde van a parar muchos de los inmigrantes hacen grandes donaciones a precisamente los políticos en Washington para mantener, digamos, el negocio. Por lo tanto, incluso es absolutamente irónico pensar que algún congresista pueda llegar algún día a proponer hacer una amnistía y de alguna forma sacar este tema de los indocumentados, cuando en realidad en muchos casos se están beneficiando de este negocio de las cárceles privadas, de los centros de detención privados, ¿no? Sí, y las donaciones las reciben demócratas igual como republicanos. Y lo irónico es que el costo para cualquier ciudadano o persona residente en Estados Unidos en cuanto a los impuestos que pagamos es enorme. Cada persona que está encarcelada en uno de estos centros lo pagamos nosotros. Es entre creo que 40 o 50 mil dólares por año por persona, y estamos hablando de decenas de miles de más personas, o sea, y puede llegar a cientos de miles de más personas que lo estamos pagando nosotros. O sea que ni hablando de la violación a derechos humanos, el costo económico al pueblo norteamericano es absurdo, pero todo es para enriquecer a esas corporaciones y a los políticos que compran. Adrienne Payne, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jorge.